quién votaste tú? Por Pescadito yo voto. ¿Por el lápiz no? Si voy a votar para que Rubén hace mejor, no voy a votar nada. Con la experiencia que le dan sus 66 años, Adela sabe que todos en la comunidad deben votar por el Pescadito, el símbolo del FREPAP, el brazo político de la comunidad que fundó el zapatero Ezequiel Ataucusi. Desconoce y rechaza cualquier alianza política con el profesor Castillo en Palacio, que sin ella saberlo, ha llevado a 2 de los congregados de su comunidad a trabajar con él, ganando 80,000 soles. Son los hijos de María Curi. Yo estaré luchando en el Congreso para proponer en agricultura. Ustedes saben, nosotros somos agricultores en Pacahuara. Esta campaña que grabaron Cristian y David en 2020 no llevó a su madre al Congreso, pero sí a 15 congregados de la Asociación Israelita del Nuevo Pacto Universal. La bancada del FREPAP fue la tercera más numerosa en el Congreso, que reemplazó al disuelto por Martín Vizcarra. Así se cumplía su profecía. Son una fuerza económica importantísima en los lugares donde se asientan. En Madre de Dios son los principales productores de maíz, un producto bastante codiciado. A María Curi todos la conocen en la comunidad Arca Pacahuara, que cuenta más de 2,000 familias establecidas, dedicadas al cultivo de maíz como principal actividad económica. Comenzaron teniendo tan solo 500 hectáreas, hoy tienen más de 6,000. Su primitiva técnica ancestral de corte y quema ha terminado con 100,000 hectáreas de bosques. La depredación de nuestra selva es, en esta zona, constante e impune. No estamos hablando de agricultores precisamente pobres, ya estamos hablando de grupos económicos familiares que tienen una buena cantidad de capital que utilizan para diversificar sus actividades. Esta agricultura de corta y quema es dañina para el ambiente, sobre todo en tiempos de cambio climático. Pero a los israelitas poco les importa el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y la explotación sostenible de nuestros recursos naturales. Tienen que cumplir las profecías del libro a seguir que les dejó su fundador Ezequiel Ataucusi: poblar y colonizar las fronteras en todo el Perú. Comunidades como esta existen 40 en todo el país. ¿Cómo era David? Él ha sido un joven siempre respetuoso, hasta donde yo le he conocido, humilde, siempre ha sido sumiso con los reglamentos que tenemos dentro de la comunidad. Marta y su esposo crecieron con los hermanos Pérez Curi y aplauden su incursión en política. Ella recuerda cómo en el 2019 David Pérez Curi ayudó a gestionar primero el tambo de la comunidad y más recientemente el mantenimiento del colegio y el sueño de una carretera que por fin los conecte con la modernidad, aunque la comunidad no cuente con agua y desagüe. Es necesario que las autoridades expliquen por qué esas 2 contrataciones están antes que otras que quizás son más necesarias para la población, para la vida digna de la población. Pero ¿cómo hizo David Pérez Curi para ubicarse en un lugar privilegiado en el gobierno del profesor Castillo? La historia los conecta desde 2017. David fue uno de los jóvenes docentes que acompañó desde el inicio a Pedro Castillo en su incursión a Lima, en la larga huelga magisterial que los puso en las primeras planas y que hizo perder a los escolares de colegios estatales 77 días de clase. En Lima lo conoce a Pedro Castillo en las huelgas magisteriales, ahí entrará la amistad. Esa cercanía hace que cuando yo le visito a la comunidad, él me increpa a mí por las críticas y los cuestionamientos que yo le hacía a Pedro Castillo en la campaña. Aunque no es militante de Perú Libre, su cercanía con las bases cusqueñas y de Madre de Dios le permitieron en 2020 participar activamente en política, primero junto a su madre y luego en las elecciones municipales, donde se eligió como alcalde del distrito de Iberia al congregado Gustavo Mamani Ticona, quien luego lo nombró gerente municipal. David Pérez solo consigna en su currículo haber estudiado arqueología en la Universidad San Antonio Abad de Cusco y tener 6 meses de experiencia profesional en arqueología. ¿Cómo hizo entonces para ser contratado en diciembre de 2021 por el despacho presidencial con una orden de servicio por 6,000 soles mensuales bajo el indescifrable rubro de diagnóstico y evaluación de infraestructura de Palacio? ¿Acaso iba a hacer excavaciones arqueológicas en la casa de Pizarro? Lo más probable es que este tipo de contrataciones estén camuflando en realidad un interés del presidente de tener a alguien cercano suyo que posiblemente estaba en la campaña y ahora está pagando el favor. Esto nace cuando el
partido gobierno piensa que el Estado es suyo y tiene derecho a coparlo. Como consigna el portal de transparencia, desde agosto de 2021 es un asiduo concurrente al despacho del presidente. Ese mes lo visitó el 3, el 23 y el 25. En septiembre, una vez más, reuniéndose por más de una hora con Castillo. En octubre visitó a 2 ministros de máxima confianza del sindicalista convertido en presidente. Lo recibieron Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda y Roberto Sánchez en el MINCETUR. ¿De qué habló con ellos? ¿Puestos de trabajo o libretos para los fieles escuderos de Castillo? No sabemos. Luego de otras reuniones en el Congreso, siempre en despacho de congresistas de Perú Libre, consigue su primera orden de servicio en diciembre de 2021. Un mes después, logra colocar como asesor de alta gerencia del Ministerio de Energía y Minas a su hermano menor, Cristian Israel Pérez Curi, un ingeniero forestal recién graduado de 23 años que no tenía la preparación para ser asesor en ese ministerio, y menos experiencia alguna en gestión pública. No reúne los requisitos para eso, porque evidentemente es una persona que recién se ha titulado, si es que se ha titulado, y para ser un asesor de un ministro requiere muchos años más de trayectoria, ¿no? Aunque al mes siguiente el nuevo ministro despidió a su hermano, las órdenes de servicio continuaron. En febrero de este año, el arqueólogo Pérez Curi logra nuevamente una orden de servicio por 18.000 soles, esta vez por servicio de apoyo de gestión de bienes arqueológicos y patrimoniales para el despacho presidencial. Desde entonces, aparece con Castillo en todo acto protocolar, incluso en provincia, y lo acompaña a toda sesión de Consejo de Ministros. Es decir, ejerce la función de asesor presidencial de manera irregular, informal, ilegal. Paralelamente a su ascenso en la cúpula de poder presidencial, las obras en su comunidad comenzaron a destrabarse, aunque su orgullosa familia prefiere no hablar del tema. María Curi. Mi mamá no está. Ah, ¿tú eres su hija también? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Sara. Lo que pasa es que queríamos conversar con ella acerca de tus hermanos, de sus 2 hijos que están trabajando allá en Lima. Sé que están trabajando en Lima, pero yo me abstengo de opinar. Su hermana menor dice no estar autorizada para dar información de sus hermanos, pero nos facilita el número de su madre. Ellos están haciendo su maestría en Lima. Ellos estarán trabajando, no sé. Sí, están trabajando. Tenemos ahí las órdenes. Tu hijo, Cristian Israel, ha sido nombrado asesor del ministro de Energía y Minas, y tu hijo, David, está trabajando con Pedro. Ah, no sé, mamita, ellos están haciendo su maestría en Lima. No le puedo dar informe yo. María dice no saber nada de sus hijos y sus trabajos políticos al lado del presidente. Mientras tanto, su hijo David obtiene una orden de trabajo más, esta vez por 36.000 soles. Ahora inventan otra actividad para el asesor informal del presidente: asistencia administrativa a Palacio de Gobierno por 180 días. El arqueólogo, sin ninguna experiencia en gestión pública, es asistente de la más alta autoridad del país, tal para cual. Podríamos estar hablando de tráfico de influencias, podríamos estar hablando de usurpación de funciones, de ser el caso, ¿no? Pero lo más probable es que cuando existe una simulación, este tipo de nombramientos lo que determina es que claramente este gobierno nos está llevando a indicar que existe un copamiento de parte del Estado por el partido gobierno. Se sabe que Cristian Pérez Curi acompaña a su hermano a algunas reuniones en Lima y trabaja para él. Es el asesor informal del asesor irregular de Pedro Castillo. Lo que sucede es que a veces quienes manejan los recursos, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, los alcaldes, colocan en primer lugar no lo que la población más necesita, sino lo que sus amigos necesitan vender al Estado. Mientras tanto, la comunidad de la secta fundada por Ezequiel Autoucusi sigue avanzando en la conquista profetizada por su líder, que según repiten, vaticinó una gran hambruna, y ellos serán salvados solo si continúan colonizando las fronteras, sometiendo a nuestra madre selva al fuego depredador. Ese es el mismo problema que pasa con el narcotráfico, el mismo problema que pasa con el tráfico de tierras, el mismo problema que pasa con todo. O sea, no tenemos suficiente personal para poder hacer supervisión, control de los delitos ambientales en el país. Fuimos en busca de la versión oficial de la comunidad a través del FREPAP. Apuntaron nuestro nombre y nos dijeron que nos llamarían. Hasta el cierre de este reportaje no se han comunicado con nosotros. También llamamos insistentemente a David Pérez Curi.
Finalmente le escribimos y dejamos como constancia estas imágenes de nuestra corta conversación por WhatsApp, en donde me pregunta de qué medio soy para poder responderme, y luego no responde más. ¿Qué más tiene que esconder David Pérez Curi? Lo que ha quedado al descubierto es este nuevo pacto radical. Una vez más somos testigos de cómo el presidente Castillo ha llegado al poder solo para dar trabajo a antiguos camaradas sindicalistas y pagar favores por el apoyo fanatizado. El beneficio a comunidades para lograr apoyo político rompiendo principios de gestión pública se ve descubierto también. David Pérez Curi es otro poder oscuro, informal y no fiscalizado que el presidente Castillo mantiene a su lado.